Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista con Jesús Naveja, ponderando ejemplos de grandes deportistas top, pero excelentes seres humanos. Y ayer que estaba con nosotros Luis Chonto Herrera, salió la plática y dice, pues yo tengo un compañero del equipo, un crack. ¿Quién? Julio César Uribe, que te mandaron un saludo antes de iniciar, querido Julio César. Luis Herrera, el Chonto, que fue tu compañero. El Chonto, gran Chonto, amigo, y más que compañero, amigo, gente que uno quiere mucho y en el tiempo valora mucho más, porque las etapas de jugador se interpreta diferente y ya la de persona madura, la persona ya en etapa de entrenador le da mucho más valor a lo que le tocó vivir, ¿no? Vamos a poner primero esos valores de familia en etapas primarias, en la niñez, en la adolescencia, un poquito cerca. Usted nace en Perú, en el hermoso Lima, una de las ciudades que más me gusta. Platicarnos un poco de su familia, sus padres, quiénes fueron, a qué se dedicaban, sus hermanos, cómo la llevaba, cuántos fueron, el entorno familiar, cómo se dio para Julio César Uribe. Bueno, el entorno familiar, somos 6 hermanos, 3 hombres, 3 mujeres. Nuestros padres, Esperanza Flores, que en paz descanse, que Dios goce, y mi padre Maximiliano Uribe Iglesias, se separaron cuando yo tenía 11 años de edad. Testigo permanente, presencial en etapa de formación de la lucha de mi madre, a quienes no solamente la hemos querido, sino la hemos adorado y la seguimos adorando. Y entonces, con las limitaciones materiales, nunca fueron limitaciones espirituales, y fue así como uno fue creciendo a través de esa maravillosa herramienta que se juega, con el que se juega el fútbol, que es el balón, hasta constituirnos en buenos seres humanos que tratamos de serlo siempre. ¿Siempre les gustó, sobre todo los deportes, el fútbol, profesor? Siempre, el fútbol tuvo prioridad. Me gustó mucho el box también. En algún momento en mi etapa de niñez hice 6 meses de karate también, y después peleaba permanentemente todos los fines de semana en el barrio cuando jugaba. Era niño con los equipos contrarios, o sea, la manera de divertirse era compitiendo. Oiga, profesor, siempre desde muy pequeño esas características, la técnica, la visión de campo, la elegancia que tenía un cisne en el campo, siempre lo caracterizó, lo fueron puliendo. Se va puliendo, ¿no? Se va puliendo. Son cualidades que en el tiempo se van puliendo porque uno vive una etapa, un proceso de formación, a veces correcto, a veces incorrecto, y ya cuando uno está muy grande se da cuenta lo que te faltó o de lo que utilizaste bien. Entonces ese es el proceso de vida, y yo me divertía mucho, definitivamente jugando al fútbol. Por eso decidí dedicarme al fútbol a la edad ya de 11, 12 años, cuando practicaba otros deportes también. Técnicamente siempre fue un 10, las características de un 10 de excelso. Ahora que le toca ser un entrenador virtuoso, ¿no extraña el 10? Y claro, se extraña el 10 porque yo digo que el 10 ha sido diferente, ¿no? Aquel que no solamente es un buen pasador de pelota o que te hace gol en pelota quieta o te da un buen pase, es aquel que desequilibra permanentemente cada vez que tiene la pelota, ¿no? Y lo hizo en su momento Maradona, Messi lo ha hecho permanentemente, lo hace Neymar, lo hace Mbappé, y son los jugadores que uno se identifica porque son diferentes, no hay cómo pararlos. Tenía patadas y yo digo, bueno, ese es el fútbol con el que uno se identificó siempre. A Julio César Uribe, que en esas etapas tempranas de su vida, ¿quiénes eran sus ídolos? ¿Quiénes eran los parámetros a seguir de acuerdo a esa posición que siempre le gustó? Desde que yo tenía 12, 13 años, yo he visto la película de Exxon Arantes, Do Nacimiento, el Rey Pelé. 3 veces la he visto, el Rey, cuando era niño. 3 veces, o sea, la disciplina, el esfuerzo, cualidades, perseverancia, su humildad en la que creció, el alcance de sus sueños, es brillante. Entonces fue una referencia mundial que, bueno, me ayudó mucho a alcanzar mis objetivos, ¿no? Usted le toca ver a Pelé, se le dan las condiciones, empieza a avanzar por ahí en básicas. ¿Cómo se da esa oportunidad para llegar a Sporting Cristal, para llegar a Primera División Cristal? Ahora sí que cristalizar, paradójicamente, un sueño que tenía usted y millones de muchachitos, que unos cuantos llegan con los filtros. El barrio, nosotros jugábamos en el Sporting Cristal de mi barrio, Barbones, Sporting Cristal de Barbones, y el kinesiólogo que trabajaba oficialmente en la institución oficial nos invitó a jugar un fin de semana.
nosotros fuimos, jugamos Calichines en aquella época, y me vio el entrenador de aquella época, Rafael Silva, que en paz descanse y que Dios goce, y dijo, ese Zambito, ese que está ahí, invitémoslo a que forme parte de la institución, y así fue como me incorporo a las filas rimenses, donde permanecí 12 años en formativo y posteriormente emigrar al exterior, ¿no? ¿Qué año debuta, profesor? ¿75? Debutó el 75, ¿Quién lo efectivamente, a los debuta? 17 años. ¿Quién? Me debuta Eloy Campos, de aquella época. ¿Y qué compañeros había en ese equipo cuando debuta? Me imagino que había algunos ya consagrados y algunos que iban iniciando con usted. Claro, por supuesto. Bueno, estaba Juan Orbegoso, estaba Roberto Mosquera, estaba Alfredo Quesada, estaba Alberto Gallardo también, como no, que en casi pocos años fue mi entrenador también, y estaba Fernando Mellán, o sea, todos jugadores que precedían, pues, obviamente por un tema de edad, así que recuerdo bastante Gerardo Baigorria, Reboredo, la generación de aquel 75, mi primo Acosta también, o sea, que recuerdo muy bien aquella linda generación. Ese Sporting dio muchos títulos. Usted fue parte de esa generación que dio títulos al Sporting Cristal, los primeros 79, 80. Y luego vamos a hablar un poquito primero de clubes, luego vemos lo de mundiales y lo de participación en selección. ¿Cómo se da esa opción para ir a Italia? A ver, nosotros el 77 subcampeonamos y vamos a Copa Libertadores, después bicampeonamos 79-80, viene esa etapa de la selección, jugamos Copa Libertadores, jugamos eliminatoria 80-81, 81 para el España 82, y fuimos creciendo, destacándonos, identificándonos con lo que es la esencia del fútbol de ayer, de hoy y de siempre, el gol y el pase-gol. Si tú tienes gol y pase-gol y encima desequilibra, ya eres diferente. Pues de todo lo tenía usted, profe. Y nomás en el Sporting 77 goles metió en la primera etapa. Sí, siempre he estado identificado con el gol, el pase-gol, el desequilibrio, y bueno, eso me ha permitido, esa productividad me ha permitido alcanzar mis sueños, constituir buena familia, tener buenos amigos y ser un hombre que la vida le sonríe y le sonríe a la vida también, para ayudar que ésta se multiplique en todos los seres humanos que siguen una línea en ese tratar de ser, ¿no? Obviamente lo ven en el Mundial, me imagino, tomando fechas, que lo ven en el Mundial y es cuando se da la oportunidad de Italia. No, a mí me ven antes. Y hacen un seguimiento, sí. Llega el Leeds United en el proceso eliminatorio de Inglaterra a quererme incorporar, y ya había jugado Copa Libertadores, obviamente, pero Cristal decide no transferirme hasta después del Mundial. Sí, pues entonces, sí. Obviamente era una posición lógica por un tema de rentabilidad, y que desafortunadamente, no yéndonos bien en el Mundial, la cotización cayó y igual se sostuvo la posibilidad del fútbol italiano en la época, que era difícil jugar donde eran 2 extranjeros nada más. Tenían que darte la garantía de productividad, y bueno, nosotros estábamos considerados dentro de esos privilegiados, y fue así como me transfieren a Cagliari, con la proyección de ir a los equipos grandes, donde estuve muy bien convocado para esa posibilidad, pero mi carácter en algún momento me traicionó por la juventud, y perdí oportunidades brillantes. Era muy temperamental, ¿verdad, profesor? Era muy fuerte de carácter, el líder del equipo. Yo diría que más que líder del equipo, un buen referente para buscar que todos sean respetados, todos sean valorados, y que la unión sea la que corresponde, que nadie haga a las espaldas nada detrás de un compañero, porque eso no era correcto. Yo nunca lo he hecho, y he buscado siempre la unidad, he buscado que todos alcancen sus sueños, y he estado siempre para ayudar, no para lastimar. Entonces, ese ha sido mi perfil, que me ha generado algunos conflictos cuando he encontrado situaciones opuestas, ¿no? Y mi buen cuate de siempre, Carlos Hermosillo, puede dar fe de cómo he sido yo cuando hemos sido compañeros, ¿no? ¿Quién era somos amigos. Claro, somos amigos. ¿Quién era el otro extranjero en ese Cagliari? El otro extranjero era Waldemar Victorino, uruguayo. ¿Y de jugadores del país, de Italia, quiénes estaban de compañeros, profe? Compañero, bueno, Marchetti, Gigi Pirri,
Piras, el segundo goleador después de Gigi Riva, y con Gigi Piras hasta hoy somos muy buenos amigos, no solamente amigos de campo, fuera, sino con la familia, hemos compartido mucho, y bueno, el fútbol te ayuda a sentirte afortunado cuando eres o tratas de ser una buena persona, porque mantienes la fortuna de tu familia y la fortuna de tus buenos amigos. Ese es el verdadero afortunado en la vida, ¿no? Oye, se mantiene un buen tiempo en Italia, que es complejo. ¿Cómo fue esa transición? Un jugador muy técnico, igual un jugador que lucía demasiado y que al rival no le gustaba, los defensas tan férreos en Italia. ¿Cómo la pasó en ese tema Julio César Uribe en Italia? Me adapté sin problema. Yo he sido un jugador temperamental, pero fundamentalmente por los aspectos que te he mencionado. Pero al momento de hacer el trabajo, Sí. Mi enfoque ha sido muy intenso en tratar de destacar siempre. O sea, para mí, si tú revisas mi carrera, Jesús, tengo una regularidad importante. No es un año bueno, malo, regular. O sea, una regularidad importante. Y eso creo que es una respuesta a lo buen profesional que he tratado de ser. Mis conflictos pasan por el respeto, que a veces no te lo transmitían, y esa reacción que de repente por juventud lo interpretaban mal, y el respeto es un valor que no se negocia, se otorga. Sí. Entonces, las jerarquías no son para lastimar, sino para ayudar. La rentabilidad, y bueno, no todos lo interpretan así, Jesús, así que yo lo que hasta hoy me arrepiento es no haber aceptado la decisión del técnico cuando ya me quería Juventus, me quería Milan, me quería Inter, me quería Roma, todos los grandes, porque me acababan de premiar el mejor extranjero a los 6 meses de mi llegada a Italia, ¿sí? Con el top 1. Ese reconocimiento me abre las puertas de los clubes grandes, pero mi decisión equivocada me cierra las puertas. Pido disculpas del caso, porque así lo hice. No volví a cometer ese error en Italia, y el técnico no perdonó simplemente el no haber aceptado ir a la banca en aquel momento. Claro, porque a final de cuentas, como dice, no se negocia y la dignidad es básica en el ser humano. Profesor, se cumple un ciclo importante, un verdadero ciclo en Italia, y viene un ciclo en un fútbol muy, muy técnico, muy de buen pie, en el caso del fútbol colombiano. ¿Cómo se da ese traspaso a Colombia? Después de permanecer 3 años en Italia, tuve la posibilidad de incorporarme a Universitario entre el 85 y el 86. No pudieron adquirir el pase por el valor que tenía en aquel momento. Sí, exactamente. De Europa a Perú no era el tránsito, y aparece Junior con una oferta importante, adquiere el pase, y es así como llego al Junior Barranquilla en el 86, donde pues me fue mejor que bien, porque ya tenía la adaptación del fútbol europeo, el ritmo y siempre esa productividad con la calidad que le sobraba profesionalmente, ¿no? Oiga, profe, antes de ir pasando, esa inquietud de la elástica, dicen, esa la patentó Julio César Uribe, la elástica maravillosa que después hizo Ronaldinho y demás. ¿Cómo surge esa elástica? ¿Cómo la idea usted, profesor, en el momento que lo hizo, y en qué momento lo hizo previo a seguir? Porque esa jugada lo inmortalizó, entre otras muchas cosas. Es descubrir en una acción la forma como eludes al adversario. El fútbol, conceptualmente, es el arte del engaño, y una finta, un amague, un freno, cambio de dirección, todo eso no se puede controlar. Si lo haces con dinámica, con seguridad, en el momento justo, al adversario justo, entonces esas interpretaciones teníamos en aquella época, ¿no? Le tocan muy buenos compañeros también de muy buen pie en el fútbol colombiano, en el Junior y América de Cali. Profesor, ¿quiénes fueron algunos de sus compañeros en Colombia? Jugadorazos. He sido compañero con el Pibe, con el Didi Valderrama, son primos. Miguel Ponce, el argentino en su momento, Campbell, que en paz descanse, que Dios goce, Quiquito Barrio, recuerdo a todo. Y en América, imagínate jugar con Ricardo Gareca, con Roberto Cabañas, con Willington Ortiz, con Sergio Santín, es un equipazo, Orlando Maturana. No, profesor, imagínese la media usted y el Pibe, y y de sueño. Equipazos. Para jugar bien al fútbol siempre necesita a alguien que te devuelva bien la pelota, nada más. Lo demás lo hace crecer. A mí me viene a la mente muy pequeño, yo había visto jugar en selección al profesor Julio César Uribe, y el 87 fue un año para mí de emoción cuando dan la noticia en medios en México que viene Julio César Uribe a la América. O sea, habían venido muy buenos extranjeros todas las épocas en América, Carlos Reynoso, un sinnúmero de extranjeros maravillosos, Hugo Enrique Quise, Gamboa, etcétera.
pero recuerdo la emoción que me causó porque yo veía y estéticamente, funcionalmente y en el ámbito productivo era una combinación increíble. Ese América al que llega Julio César Uribe, ya sabía cosas de América, del fútbol mexicano, profesor. ¿Cómo estás lo de su llegada a México? Para mí una nueva experiencia, tenía una opción importante entre el Boca y River en aquella época del 87. El técnico de aquella época del América, de Cali, hubo por ahí una diferencia siempre de respeto y yo no la acepté y bueno, renuncié al América. Surge la posibilidad del América de México. Estaba en el tapete lo del Boca Junior, estaba en tapete lo de River y bueno, el América hizo una oferta importante, ganó esa negociación y es así como me incorporo al América, donde hasta el momento en que renuncié también era el goleador del equipo. Claro. Y ese fue el año en que, pero la renuncia es parte igual de una experiencia de lo que siempre en su momento era inflexible y hoy lo entiendo, que no todos te dan el respeto que tú das. Así que yo soy de lo que me gusta que todos estén bien, que estén en armonía, que no haya grupitos dentro de un grupo y que solamente sea un grupo. Entonces, esa ha sido desafortunadamente parte de mis debilidades, donde muchos entienden que debe ser la fortaleza, sí, es parte de la vida, los contrasentidos, nada más. Sí, pero partir los grupos, dividirlos debilita. Entonces, profe, llega a América. Exactamente. ¿Qué técnicos le tocan en América? En América me toca Cayetano Rodríguez, Cayetano Rodríguez y posteriormente Viera. Viera, Viera, sí. En paz descanse, brasileño, cómo no. Que en paz descanse y que Dios goce. ¿Y compañeros? Mis compañeros me acuerdo de todos, de Adrián Chávez, Huerta, Naranjo, Alfredo Tena, Juan Luna, Cristóbal Ortega, Carlitos Hermosillo, Ricardo Peláez, Saguiño, Santos, tal Rodríguez, también uruguayo, me acuerdo. Sí, teníamos Alderete, Gonzalo Farfán, Carlito de los Cobos. Me acuerdo. ¿Qué equipazo, no, profesor? Qué buen equipo. Pues era América. Estamos hablando de América. Equipazo. Yo siento, nunca debió haber salido de América Julio César Uribe, la verdad. Profesor. Sí, yo también, bueno, haciendo bien mi trabajo, teniendo Carlitos Hermosillo, mi cuate de cuates, teniendo equipazo, de verdad. Uno hubiera querido continuar, pero siempre para mí el respeto y el buen trato y la unión han sido bastiones en mi vida. Y bueno, mis conflictos han pasado justamente cuando no me ha tocado encontrarlos en el nivel que se requería para lograr el éxito, porque el éxito es para compartirlo entre todos quienes participan en ese objetivo y no todos lo tienen interpretado así, eso está clarísimo. Profesor, usted conecta con la tribuna, con la hinchada del América, un equipo junto con Guadalajara, los de convocatoria nacional impresionante que va más allá de fronteras en el caso de Estados Unidos. ¿Cómo sintió la hinchada del América con usted? Espectacular. Espectacular. Para ellos no hay sino siempre mejor de los recuerdos y las palabras de gratitud por el trato que me dispensó y en el tiempo la disculpa del caso por no haber podido quedarme en un lugar donde me sentía muy bien, pero pues cada uno dicen con su personalidad y con ese criterio de respeto y unión, pues te lleva a veces a tomar decisiones involuntarias, cosas que uno no quiere, es parte de la vida. Hay que seguir adelante, pero siempre con las premisas del ayudar y ser ayudado, ¿no? De eso se trata el interactuar, ¿no? Y la hinchada se molestó, no tan solo no se entendió este tema del movimiento como llegó a pasar a algunos otros, pero fue una gran molestia después de la emoción de la llegada de Julio César Uribe al América, un hombre extraordinario, un jugador de primerísimo nivel, de nivel europeo, y que después de estar jugando bastante bien con ese goleador del equipo, un creativo, pasa esto, se va de América, gana la temporada en 1988 el título de Liga con América, y viene una etapa de regresar a Perú, profesor. Viene después la de Tecos. Del 88 paso a Tecos, me quedo 2 años en Tecos. Gracias a Dios. ¿No? Claro, una gran institución. Ahí hasta hoy hay lindos amigos también, cómo no, la ciudad, la institución, los dirigentes, siempre el mejor de los recuerdos y la gratitud permanente. Hice 23 goles en aquellas dos temporadas, ¿no? Entonces siempre
La tranquilidad de cumplir con tu deber para el cual te contratan. Eso para mí siempre ha sido fundamental. Entonces, te logran 23 goles, un equipo siempre Tecos, la primera universidad privada de México, una institución con un conecte educativo, pues con exigencias muy importantes para los perfiles, siempre seleccionando extranjeros de primerísimo nivel, Toño Alzamendi, aquí el profesor Uribe, Alberto Gómez, que fue tricampeón con Cruz Azul, Pato Aguilera, Alzamendi, bueno, se hace la lista y no se acaba, Hugo Enrique Aquise, Miguel Ángel Gamboa, llega a Tecos, ¿quiénes son sus técnicos en Tecos, profesor? El profesor Formiga, no, brasileño, y en su momento Mario Oscar Maldonado. Un saludo a mi querido Mario Oscar que nos está viendo, Mario, desde Culiacán comiendo marisco. Un gran abrazo para Mario, técnico y amigo, a pesar del tiempo, siempre la gratitud y el afecto, el respeto, que eso son valores inolvidables e innegociables. Ese es el valor de los buenos amigos, ¿no? El equipo bien integrado, ¿no? Un equipo que siempre buscaba jugadores extranjeros de muy buen nivel. Se identificaba con el buen fútbol. Hoy tengo más que nunca una linda relación con los dirigentes de siempre, la familia Leaño, y con Dionisio Fernández, también el gran Nicho. En su momento tuvimos una diferencia, pero hoy nos abrazamos y nos reímos, y eso es lo lindo del fútbol. Estamos en otra etapa de nuestra vida y nos retroalimentamos a través de lo que nos tocó vivir en el pasado. Eso es aprendizaje, o sea, no quedarse atrapado en la diferencia, sino que en el tiempo resolverla y seguir siendo lo que el fútbol te permite: construir buenos amigos, construir bienestar, construir ese compartir que te ayuda a sentirte bien. Jugadores de buen pie que trae ese Tecos donde juega Julio César Uribe. Bueno, estaba en su momento como compañero Franco Navarro, estaba un zurdo Viera, si mal no recuerdo. Uruguay. Estaba Donizete, selección estaba de Brasil. Marcelo Concalves también. O sea, jugadores de mucha calidad, donde no te hacía difícil jugar el fútbol. El fútbol es difícil cuando tú das un buen pase y te dan una mala evolución. Ahí el fútbol ya empieza a... Como decía Bielceu, que le regresaban una sandía. Le daba un pase y le regresaban una sandía, profesor, que también estuvo en América. Oiga, profe, ¿se cumple ese ciclo con Tecos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en ese momento para Julio César? 89, 90, vuelvo a Colombia. América de Cali. Vuelvo a la América de Cali el 89, 91 salgo de Tecos, ¿no? 91, del 89 al 91. 89, 91 Tecos y 89 Cali, un poquito antes Cali, y después sigue Sporting Cristal. Exactamente, el 91 vuelvo a Sporting Cristal. Y bueno, una decisión del técnico me pone a disposición de los dirigentes, una situación que ya quedó atrás, uno nunca la entendió, pero igual la respetó. Ya la época de las posiciones rígidas habían pasado, y voy a la América a Envigado, el 91-92, requieren mis servicios, juego en Envigado 6 meses, cumplo con mi trabajo, y voy al Medellín como consecuencia del buen trabajo de esos primeros 6 meses. Es ahí donde juego con el Pibe Valderrama, y que no puedo continuar por una decisión personal ya de dejar el fútbol, porque una lesión tendinosa ponía en riesgo la ruptura de ese ligamento, y decidí dejar el fútbol para empezar a sufrir en la dirección técnica, donde he tenido grandes satisfacciones porque he cumplido con todo lo que pretendía: ayudar al jugador. Y ahorita lo vamos a ver, profe, porque eso también platicábamos con gente que ha estado aquí, que como técnico y jugador es tan difícil ser exitoso, pero bueno, logra 2 títulos más con Sporting Cristal en 88-91, viene el retiro, pero quiero hacer aquí un pequeño paro. Lo que logró a nivel colectivo, pero individual. Futbolista revelación del Perú en el 75, en la primera división del Perú. Futbolista peruano del año en el 81, tercer mejor jugador de América por el gráfico en el 81, mejor futbolista sudamericano del año en el mundo por el diario El Mundo en el 82, mejor jugador extranjero del calcio italiano en el 83,
máximo goleador del torneo José Eduardo Greno de la Primera División de Colombia en el 86, máximo goleador del torneo Héctor Mesa de la Primera División de Colombia 87, octavo mejor futbolista sudamericano del año de acuerdo al diario El Mundo en el 88, distinguido como jugador histórico de Sporting Cristal por sus 50 años en el 2006, distinguido como jugador histórico de Cagliari y del Calcio, qué orgullo, 2007, premio especial del Balón de Oro del Perú de la Federación Peruana en el 2009, premio honor al mérito de fútbol sudamericano de la Conmebol en el 2011. Profesor, un montón de títulos individuales, colectivos y de goles, porque lo característico de un 10 generalmente era el pase. ¿Cómo hacer en ese momento para que ese 10, aparte de ser un gran habilitador, un gran pasador, fuera un goleador? Ya, un tema de personalidad seguramente, de mucho carácter y obviamente complementado con las cualidades, porque no siempre lo que la mente quiere se puede hacer. Es un tema de sincronización y en nuestra época no existía esa información. Hoy la metodología ha cambiado mucho, el fútbol se ha hecho mucho más rápido, sí, se ha incorporado la presión, sí, pero la metodología te ayuda a resolver esas dificultades que te presenta el juego. Entonces, no me digan que en estos tiempos el fútbol es más difícil que antes. Es mejor tener las herramientas que no tenerlas. Así que hoy yo creo que se sufre mucho y se juega poco. Antes se jugaba más y se sufría menos. Los tiempos han cambiado. ¿Qué sintió Julio César Uribe, jugador de tanta calidad, Julio César Uribe Flores, ser seleccionado peruano, como jugador primeramente? No te copié bien la pregunta. ¿Qué fue para Julio César Uribe vestir la camiseta de la selección de Perú como jugador? El mayor privilegio, un orgullo indescriptible y una felicidad el haber sido parte de un grupo que generó una sonrisa y que desafortunadamente después no pudo sostenerla como consecuencia de la unión y la desunión, que para mí es un tema histórico, pero ya quedó en el pasado, y que recojamos de ese tiempo lo que la unión te podría significar estando unido. Julio César Uribe juega un mundial muy importante, ese Mundial de España 82, una muy buena selección, realmente era una selección de muy buen pie esa selección peruana. Pero dividida. Ahí están las claves. Ahora como entrenador. Por eso hago hincapié en unión y desunión. Unida puedes lograr muchas cosas, desunida te alejas de lo que pretendes alcanzar. Entonces es fundamental la mano del líder para buscar que el grupo siempre se mantenga sólido, unido, compacto para tratar de cumplir el propósito nacional, porque no es un propósito institucional, es nacional, representas un país. Imagínate ese privilegio, ¿no? Esta selección debuta contra Camerún, aquella selección de Roger Milla y de Nocono, traían un buen equipo, de todas maneras, a lo mejor esa división es por lo que se entiende los resultados, pero estaba Ramón Quiroga, Duarte, Salguero, Rubén Díaz de capitán, Olaechea, que ya estuvo con nosotros, José Velázquez, el Patón, César Cueto, Fino, jugador, Julio César Uribe, Teófilo Cubillas, Germán Leía, Juan Carlos Oblitas, jugadorazos, todos, de media para adelante y atrás excelentes, pero qué jugadores, ¿no? Imagínense con unidad, profe. Exactamente, ese es el lamento que aún guardamos ahí en un cofre muy pequeño para no ponernos a llorar, porque imagínate comunidad, tú lo has dicho Jesús, tú lo has dicho, o sea, y en una época donde, ojo, nosotros conocimos a Camerún cuando estábamos cantando el himno nacional, ahí lo conocimos, nosotros hoy la información la tienes por teléfono, hoy analizas, hoy videoanálisis, sea bloques, todo lo que tiene que tener el jugador como conocimiento para superar al adversario en base a fortalezas y debilidades. Hoy la información es otra cosa y nosotros interpretamos que con esa información hubiéramos definitivamente recogido mayores sonrisas. Viene un segundo juego contra Italia, que siempre es contendiente, y ya se integra al equipo titular Jerónimo Barbadillo, que está en Italia también, está viéndonos. Profesor, un equipazo, ¿no? Yo creo que eso fue el mejor juego en el Mundial por parte de Perú, ¿no? Sí, un equipazo. Pero con lo que muy poca gente percibe entre forma y fondo, la forma no era tan sólida como debe ser el fondo, y eso se debe complementar también. O sea, ya no era ese espíritu de unión que hubo en el proceso eliminatorio, donde para penetrar en esa unión, o sea, yo no creo ni el taladro penetraba. Y sin embargo, esa fortaleza se debilitó porque se dieron situaciones que muchos jugadores no estábamos de acuerdo, pero son parte de las experiencias. Al final lo que hay que reconocer que ese grupo brillante
tenía que haber escrito mejores páginas por la capacidad de cada uno de sus integrantes. Y en contra esa Italia que estaba Dino Sofca, Brini, Gentile, Chirea, Tardelli, Conte, Rossi, Varese, Bergomi, hacerle juego y empatarle gol de Conte y luego de Rubén Díaz, o sea, ahí se demostraba el potencial que tenía verdaderamente esa selección de Perú. Y como dices tú, y con unidad, ¿cómo hubiera sido? Yo te respondo, otra cosa. Es que ese es el detalle a veces en los equipos de nuestra América Latina, pero ese fue en un juego modelo, ¿no? Jugarle al tú por tú y con el buen toque de Perú a Italia. Perú siempre tuvo buen toque. Perú no trabajábamos nosotros estructuras como se trabaja hoy definitivamente, pero esas estructuras fluían porque había mucho talento en cada uno de sus integrantes. Entonces era un fútbol muy fluido, muy propositivo, no necesariamente armar un bloque cuando perdía la pelota, sino daba esos espacios porque teníamos gente atrás que recuperaba y que leía bien, que manejaba bien tiempo y que tomaba buenas decisiones. Entonces había muchísima calidad y hacía el fútbol, no hacía del fútbol algo para sufrir, sino para disfrutarlo, ¿no? ¿Quién era el técnico de Perú, profesor? Elba de Padua Lima, que en paz descanse, que Dios José. Hoy que tenemos a Julio César Uribe como ese gran entrenador que ahorita vamos a hacer un análisis, ¿qué hubiera hecho con ese Perú? ¿Qué hubiera buscado hacer? ¿Cómo lo hubiera podido mejorar en fondo y forma? Lo primero que hay que preocuparse es de que el interés individual no debe estar por encima del interés colectivo. Y como buen líder, el líder es un administrador de justicia, y la justicia se le expone a todos quienes así lo merezcan y se le impone a quien le corresponda también. Entre imponer y exponer es el perfil, es la conducta de los jugadores que te marca cómo te tienes que conducir. En ese sentido, yo hubiera utilizado todo el talento en función de la curva productiva de cada uno de los jugadores. No es lo mismo un jugador a 24 años que a 33 o 34. Los tiempos, la ciencia que hoy está al servicio del fútbol es para utilizarla y buscar que la productividad sea puntual. Hoy hay GPS, hoy hay unas herramientas de apoyo que son... es impresionante. Entonces, el talento compactado es muy difícil controlarlo, porque cuando anulas un crack aparece el otro. Entonces yo no estoy de acuerdo con aquellos que quieren privarse del 10. Si el 10 es el diferente, simplemente para que el 10 aparezca más, hay que apoyarlo, sostenerlo mejor y hacer los movimientos para que él descargue como corresponda según la acción, para liberar y no para pelear. El fútbol es para tomar buenas decisiones. Entonces yo extraño el talento. Jugadores que piensen diferente, porque el rigor táctico ha limitado mucho al talento, sí, porque no le dan la pelota, porque todo es toca. A ver, dígale al Messi, que es el mejor del mundo, que toca. El Messi sabe cuándo tocar, cuándo driblar, cuándo encarar, cuándo lanzar, cómo hacer el gol, por eso es el mejor del mundo. Y bueno, uno se identifica con esos jugadores. En el cierre contra Polonia, que era un gran equipo, jugadores como Smuda, Smolar, Glato, Boniek, ¿se nota este tema de la fractura de Perú en el 5-1, profesor? Sí, claro. Se nota y mucho, ¿no? Ese fue el partido donde, en la previa de ese partido sucedieron internamente cosas irrepetibles y que es mejor no exponerla por un tema de salud mental. Es algo que no tiene que volver a suceder nada más. Antes de empezar un poquito a analizar lo que es el entrenador, el técnico, vean ustedes, me encanta porque es un propedéutico. De verdad, cuando la gente está preparada y tiene la visión, profesor, para muchos, por ejemplo, los 10 mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Perico León, Julio Meléndez, puede haber Hugo Sotil, Héctor Chupitaz, Julio César Uribe, César Cueto, José Ratón Velázquez, Paolo Guerrero, etcétera. Y siempre aparece Julio César Uribe. La verdad que es increíble que sea homogéneo en este sentido, porque bueno, a mí me gusta un jugador así y otro así, habiendo tenido tan buenos jugadores como decimos, a lo mejor en lo individual el Perú, que si hubiera manejado y potenciado lo colectivo con técnicos hoy, con la preparación del profesor, pues hubieran hecho maravillas. ¿Cuándo piensa Julio César Uribe, hoy el profesor Julio César Uribe, en ser entrenador? ¿En qué momento de su carrera? ¿O en qué momento, estando con qué equipo, en qué país? ¿Cuándo empieza a pensar, me gusta esto, me gusta lo táctico, me gustaría dirigir gente? ¿Cuándo lo piensa, profesor? En el 91, cuando dejo Sporting Cristal o salgo de Sporting Cristal y vivo experiencias nuevas en Colombia y bueno, dedujo que al jugador de fútbol, si se le pide todo, hay que darle todo a partir del respeto. Y donde ha sido ese punto
bastante álgido en la interrelación, pues decidí empezar técnico y darle ese valor al jugador para que a partir de allí crezca y busque que alcanzar su sueño a través de la buena información, pero sobre todo del respeto y la protección que uno debe darle como técnico a través de los afectos. O sea, el jugador ya tiene responsabilidades de vida y se interpreta el fútbol como el todo o nada, que con una presión, con maltrato, yo no creo que dé su 100%. Perfecto. Inicia por primera vez el ejercicio como técnico en Perú. 1992. 92. Con Manucci. Donde en Manucci, experiencia inolvidable, donde todos me aconsejaban que ese equipo había descendido. Y bueno, faltando 8 fechas, asumí un equipo con menos 14 y en 8 fechas terminamos con más 6. Ese es el mejor trabajo que he hecho. Increíble, en 8 fechas. Salvamos la categoría. Y de premio al año siguiente, hoy se habla de proyectos y procesos de premio por ese buen trabajo, donde, ojo, fui kinesiólogo, aplicaba inyecciones, prestaba dinero, resolvía problemas emocionales, masajeaba a mis jugadores, preparador de arquero, preparador físico, todo lo era. Cumplimos el objetivo y el año siguiente no continuamos. Ese fue mi premio, reconocimiento. Para que entonces con esas experiencias ya, mi estimado Jesús, ¿qué me puede sorprender? O sea, los proyectos así entre alfileres siempre, ¿no, profe? Pero de ahí se va a Municipal y luego se va a la Alianza Lima, profesor. Sí, claro. Yo le digo en algún momento a los jugadores, le dije, miren, empieza un equipo chico, después un equipo medio, y seré el técnico más joven que se va a trabajar al extranjero. Y así fue. Exactamente, tal cual se lo dije a los jugadores. O sea, la forma de visualizar y ser consecuente en lo que quieres hacer se da cuando tú eres, repito, disciplinado y simplemente eso, perseverante. Sale a la Autónoma de Guadalajara, de experiencia como técnico por primera vez al extranjero, ¿ya en qué año? ¿96? 96. No, 96, efectivamente, 96 o 98, si mal no recuerdo. 96 es en Barranquilla. En 96 yo tengo que en Junior es 96, 97, primero una etapa y luego se va a China. Pero primero se va a Tecos. ¿Cómo le va a Tecos? ¿Cómo le pasa en Tecos? Ya conocía el medio, ya conocía la ciudad, ya conocía la comida, ya conocía todo y todos lo conocían. 2 problemas por resolver. Primero la categoría, salvar la categoría, y después en la coyuntura de lo que se había ganado, disputar la Copa CONCACAF. Salvamos la categoría y ganamos la Copa CONCACAF. Ahí está escrito en la historia. Ganamos la Copa CONCACAF. O sea, hicimos buen trabajo, gracias a Dios. Cumplimos con el propósito. Trabajo. ¿Quiénes eran sus pupilos que por ahí tenía, profesor, ahí en Tecos? Gallaguita, Picho. Claro, Mauricio Gallaga, Picho, Carlos Briones, Héctor Quinteros. Ahí por acordarme, Sergio Livingston, Eustacio Rizzo. El de Aranda. Sí, claro. Muy lindo equipo, muy buenos muchachos. Hoy le va bien a Tecos y luego pasa a otro fútbol, o sea, de técnico se va a Colombia, ahora sí en ese momento a Junior, en 96-97, esa parte del 96. ¿Qué diferencia había encontrado al llegar el profesor Julio César Uribe del fútbol peruano, del fútbol mexicano, ahora en el colombiano? ¿Algunas cosas que le facilitaban su estilo de juego? ¿Algunas cosas que le complicaran, profesor? Bueno, la forma de transmitir el fútbol es un poco como lo viví. El fútbol estructurado, el fútbol de buen pase, el fútbol de propositivo. Ese es el fútbol que uno va a vivir y no va a transmitir lo contrario. Entonces, con características diferentes, pero adaptarme a lo que ello significaba. O sea, el colombiano es más alegre, el colombiano tiene una forma de interpretar el juego diferente, el mexicano es mucho más punche, mucho más guerrero, y eso es válida. No es como técnico que se tienen que adaptar a mí. Yo tengo que adaptarme al país donde me toca trabajar y cumplir con el propósito. Eso lo he hecho siempre. Entonces, me fue muy bien la relación con los jugadores. Siempre ha sido muy buena, y hasta hoy mantengo contacto con todos por ese respeto que se le ha brindado, por esa protección, por esa información que no tiene ningún otro propósito que el ayudarlos a que alcancen sus sueños a través de esta herramienta maravillosa que es jugar fútbol. El fútbol es herramienta de transformación social, así que me siento muy tranquilo y puedo mirar a cualquiera de mis jugadores a los ojos en cualquier circunstancia, porque ninguno puede decir que he sido deshonesto con ellos.
pasan estas etapas, viene ir a un fútbol totalmente diferente, con ese prestigio labrado, con esa capacidad de adaptación, y le toca irse a China, profesor, al Yunnan Ponta en 1998. ¿Qué experiencia? ¿Qué pensaba? ¿Aceptarlo? ¿Dudó? ¿Qué sentía? ¿Otra cultura, otra visión? En China lo primero que pregunté es si el día tenía 24 horas también, porque a mí me parecían de 36. Impresionante, es una cultura asiática, imagínate los hábitos de vida totalmente diferentes. Mira las idiosincrasias, cómo cambian, obviamente de un continente a otro, eso está clarísimo, sí. Pero me adapté a ello. Yo recuerdo, y anécdota muy breve, Jesús, ¿sí? Que ellos no tenían permitido salir de una concentración. Después de casi 2 meses de diferencia con dirigentes por ese trato, yo liberé a los jugadores un día para que vayan a cumplir con sus responsabilidades emocionales también. Cuando liberé, les di el permiso, al día siguiente ya no me decían coach, sino me daban un besito en la mano. Thank you very much, coach, me decían, thank you very much. Me daban besito en la mano, porque obviamente le había dado la posibilidad de liberar sus emociones. Uno no puede estar encerrado tanto tiempo, ¿no? ¡Qué maravilla! Imagínate esa anécdota. ¡Qué maravilla! Porque, por ejemplo, son otra idiosincrasia, pero pues para ellos son materialmente convertirse en autómatas, y entonces era sacarlos un poquito de esa dinámica, profesor. Pero por supuesto, es lo que necesita. Todo ser humano necesita oxígeno emocional, oxígeno corporal, oxígeno de respirar cosas diferentes, y bueno, no todos lo tienen interpretado así. ¿Cómo era el fútbol chino en ese momento? Ya nos habló del fútbol de más lucha en México, de más buen pie en la verdad, Colombia, etcétera. ¿Cómo era el fútbol? ¿Cómo podremos definir ese fútbol de ese momento en China, la liga? Bueno, 98, un fútbol muy vertical, con muchas dificultades del freno, del cambio de dirección. Y justamente esa época correspondía a que si ellos iban a continuar la escuela europea del pelotazo de defensa-ataque, o el fútbol estructurado, de buena técnica, de cambio de dirección, de liberar, de conectar, etcétera, etcétera. Entonces, yo fui por 6 meses contratado, y ya después de 5 le agradecí nomás la consideración, y ya extrañaba mucho a mi familia y regresé a mi cuartel de origen. Bien bravo, pero un hombre con el cambio de ritmo, de dirección como jugador y ahora como técnico, con un fútbol estructurado, vertical pero estructurado, debió ser de inicio un choque. Claro, cuesta, sí, como todo orden de cosas, Jesús, la adaptación siempre es la parte más difícil, y aquellos que la superan es porque tienen todo alineado como debe ser, ¿no? Regresa a Perú al Juan Aurich, y viene una gran oportunidad maravillosa de haber sido seleccionado a ser entrenador de la selección de fútbol del Perú, profesor. Primero, en 2001, entrenaba a la selección sub-20, y a través de los diferentes trabajos que uno desarrollaba y por la forma como transmitía el fútbol, pues ya los dirigentes observaban el trabajo, y al buen Pacho Maturana, con quien tengo una excelente relación, una excelente amistad, yo le sugería que concentrara a los jugadores todos los días, por razones obvias, y él me respondió de que no, el jugador tenía que dejarlo así, vivir sus espacios, sí, pues, pero nosotros somos peruanos. Tú al europeo le dices eso, no hay problema. Pero al argentino le dices eso. Exactamente. Al argentino le dices igual y no hay problema, porque tienen un enfoque diferente. Pero a nosotros los peruanos necesitamos otro manejo, otro rigor, y desafortunadamente no se dieron los resultados con él, y posteriormente me nombran a mí porque estaba en la sub-20, y es ahí donde asumo el proceso Japón-Corea 2002, cambiando algunas cosas, pero no pudiendo cambiar la ruta, que era lo que se necesitaba. Así que todo en la vida se necesita tiempo, el tiempo no alcanzaba. Claro. Pero la tranquilidad de haber intentado hacer lo que correspondía en cuanto a un rigor, que yo digo, no existe en el mundo, en los grandes objetivos que todo ser humano puede alcanzar, no existe la palabra media disciplina. Claro. O es disciplina o indisciplina. Entonces, en mi país aún nos está costando entender el por qué no somos más competitivos que por cualidades deberíamos ser, ¿no? El profesor Julio César Uribe de esa selección tuvo que cambiar varias cosas. Al tiempo, ¿qué enorgullece, profesor? ¿Qué le enorgullece? ¿Qué cambios que generó le enorgullecen y siente que fueron claves para después el desarrollo del fútbol peruano? La humildad y la equidad, nada más.
la humildad y la equidad. Yo hoy puedo decir que tengo el privilegio de convocar a 15, 20 jugadores que dirigí y están los 15, 20 jugadores que dirigí. Y compañeros Y y comparto con ellos. Exactamente, esa es mi fortuna, esa es mi felicidad, porque lo que siempre he dicho, lo he hecho. O sea, no he sido de maltratar a nadie, he sido exigente con quien le corresponda que lo sea, pero he sido muy protector, he sido muy transparente, muy honesto con todos quienes me ha tocado convivir, y los jugadores lo saben perfectamente, ¿no? Entonces, por eso las puertas del mundo creo que están abiertas para este servidor. Esa causa-efecto, han pasado muchísimos jugadores por aquí en varios roles que en la vida de Julio César Uribe, y de todos he escuchado lo mismo. Miro los saludos y me aprecio, qué bonito. Profesor, antes de seguir un poquito ya en el cierre, ¿qué técnicos lo signaron en su vida? Obviamente usted tiene un estilo propio, su manera de jugar, de ver, un virtuoso, un hombre con una visión periférica, que jugaba hacia el ataque, sabía abrir la cancha. ¿Qué jugadores, qué entrenadores de alguna manera en su época de jugador determinaron un poco aspectos de su vida ahora como técnico? La respuesta tendría que ser muy amplia. Yo digo que todos colaboraron con cosas buenas y con las malas también, porque yo lo que no traté de repetir fueron las malas. Pero sí tengo un común denominador que para mí es innegociable y es prioridad, que es el lado humano. El lado deportivo para mí es un paralelismo o un complemento de lo que es el lado humano, el que tiene fortalezas, el que tiene debilidades, que tienes que manejar emociones, y después la parte informativa de lo deportivo yo creo que es segundo plano, y los técnicos deberían darse un baño de humildad, que cuando uno está arriba no es el mejor del mundo, ni cuando está abajo es el peor, y que son circunstancias de vida que hay que cumplir con responsabilidades siempre para ayudar al jugador de fútbol, porque uno lo ha sido, a que alcance sus sueños también, y corresponder a la confianza de la institución si cree que el camino que ha elegido es el correcto, porque tú no puedes elegir un técnico por bueno y después echarlo por malo. Sí. Hay un contrasentido permanente en la historia del fútbol mundial y nosotros ya sabemos convivir con eso, así que al final lo importante es que tú cumplas con el propósito para el cual te eligen, para el cual confían, y tener la tranquilidad que eres correcto y eres honesto. Como técnico, ¿qué representa este momento de que el proyecto ya nunca habla de mediano y largo plazo, que es donde se construyen evidentemente las épocas virtuosas, de las épocas de excelencia de las selecciones y de los equipos? ¿Qué representa, profesor, usted que es un hombre de trabajo, que tiene esa dualidad en el ámbito del conocimiento táctico, pero también ese aspecto fundamental del manejo de grupo, el lado humano? ¿Qué se siente? ¿No se siente impotencia de ver que los proyectos los cortan a las primeras de cambio? No, porque en todo orden de cosas hay niveles. Existe gente de excelencia, líderes de excelencia, y líderes que no merecen serlo tampoco, y sin embargo son líderes. Entonces, si uno apunta a la excelencia, tienes que saber entender a los demás y simplemente tú esforzarte, porque a mí cuando se habla de aprendizaje, el aprendizaje implica una evolución en las personas. Y si tú escuchas tanto, oye, el aprendizaje, ¿por qué el mundo involuciona? Ya es otro tema para otro programa. Si hablamos de valores permanentemente, porque el mundo está viviendo una situación de antivalores. Claro. Entonces, o sea, hay un contrasentido permanente. Claro. Yo lo único que creo es que el ser humano tiene una razón para estar y una razón para ser. Si esa razón para estar y para ser es que sirvas, ayudas, respetes y sea productivo, pues sea el camino correcto. El incorrecto ya está lleno de demasiada gente, y mucha gente se dobla la rodilla por necesidades, dicen, y yo digo que las necesidades espirituales y materiales son dos cosas totalmente opuestas, y una tiene que decidir por una de ellas. No puede decidir por las dos. O sea, o eres correcto o eres incorrecto, y claro, todo se desarrolla en interpretaciones opuestas. Eso es aprendizaje. Entonces, no podemos cambiar el mundo, pero podemos ayudar, mi estimado Jesús, a que sea mejor desde nuestras acciones. Oye, profesor, de esa visión de un técnico que está inmerso en el tema de la filosofía, es claro, ahorita abordó temas de filosofía, de justicia, de derecho, de equidad, o sea, un montón de cosas. ¿Cómo tiene que prepararse un técnico siempre? No, ahora a lo mejor el acceso a las nuevas tecnologías, pero ¿cómo debe de prepararse en todos los ámbitos? Porque manejas grupos de personas. Yo creo que más que prepararse, tiene que saber el por qué está en una posición y para qué. Y que se requiere en esa posición valores, porque tú transmites emociones,
tú manejas grupos, tú tienes detrás de ellos familias, tú tienes responsabilidades sociales, y hay muchas cosas vinculantes que muchos petardos de colegas no lo entienden, y con un poquito de elogio sienten que el mundo ya no lo merece. Eso es ausencia de humildad. Hay que ser humilde, hay que ser agradecido que Dios ha sido generoso con nosotros, entonces hay que devolverle lo que generosamente nos ha brindado el fútbol y la vida. Esa es la razón del existir, creo que es la razón del existir. Qué maravilla. No todo lo interpretamos Profesor, así. ya pasa lo de la selección, regresa a México, Tecos, Querétaro, de nuevo a Tecos, regresa a Perú, Cienciano, y luego viene otra etapa con la selección de fútbol de Perú, un regreso a la selección. 2007 en Venezuela. 2007 en ¿Cómo Venezuela. Fue una etapa donde Perú, por la curva productiva que manejaban los jugadores, podríamos nosotros utilizar un 5-3-2, aparente 3-5-2 en la medida que administres bien la pelota y apertures bien la cancha y conectes bien y no pelees el fútbol, sino lo juegues, lo disfrutes, que tomes buenas decisiones, etcétera, etcétera. Tenía buena curva productiva y desafortunadamente por una razón de una salida, una autorización en Japón, los dirigentes decidieron no continuar con el proceso. Imagínate, por algo que no existió, porque habían otros intereses en el fondo, y decidieron cortar el proceso cuando estaba muy bien encaminado, habíamos clasificado, jugábamos con Argentina y haciendo un buen partido y todo, pero bueno, son parte de las experiencias, unos tienen el tiempo, otros no, al final, con el privilegio de la vida, utilizar ese tiempo para seguir intentando ayudar a quienes realmente lo necesitan. Pero profesor, si a nivel equipo, más a nivel selección, estos procesos se cortan, involucionamos, como lo dice usted. Sí, porque yo digo que para que uno se constituya en el tiempo como un buen ser humano, tiene que haber un lineamiento de valores sostenido en cada etapa de vida. Cuando hay situaciones que fragmentan ese proceso, existe el riesgo de que tú te desvíes. Y al desviarte vas a ser parte de la vereda tóxica y no de la productiva. Y eso es algo que en nuestra época esa información no existía. Hoy existe y sin embargo nos equivocamos más. Es un contrasentido, Jesús, que uno no termina de entenderlo. Entonces, si tú quieres un jardín hermoso, ponle una muy buena tierra, ponle el gramado que corresponde y riégalo todos los días con cariño, con afecto, y vas a ver que vas a tener el mejor jardín del mundo. Termina este periodo, esta segunda etapa con la selección, viene el Cienciano, José Gálvez, la Unión Comercio, la Universidad San Martín, la Unión Comercio en el Perú, y viene una experiencia en el fútbol boliviano, en el Club San José en 2017. ¿Qué características tiene este fútbol, profesor, la liga? Muy lejos de un nivel organizativo, conflictos internos, nivel de conformismo preocupante en quienes forman parte de esta liga. Dice, el querer ser y con acciones demostrar que no quiere serlo. Hay contrasentido, es terrible, o sea, no hay ninguna ley escrita en la Constitución que establezca que tú tienes que tener un nivel de autoestima bajo. No existe en ninguna constitución del mundo. Entonces, claro, los grandes cambios se logran a través de grandes líderes que transmitan eso, carácter, convicción, pero hay que ser consecuente en lo que se dice y en lo que se hace, porque si tú quieres ser el mejor y actúas como el peor, estás lejos de lo que pretende ser, pero bueno, el mundo vive en esa situación actualmente. Perfecto, profesor. Le toca dirigir a Con Aurich, a la Alianza, y vienen muchos equipos más. Ya fue campeón con Cienciano en 2006, en la Recopa de la CONCACAF con la Autónoma de Guadalajara, y vienen cosas muy importantes. Profesor, antes de hacerle una pregunta final, que yo sé que es muy humilde, muchas, un par de preguntas, comentarle, a ver, Julio César Uribe, el futbolista, en su momento, como ese creativo, que le mandaban muchas marcas personales o le mandaban uno a ablandarlo, a aflojarlo y demás, ¿cuáles fueron las marcas a nivel club, los jugadores a nivel club y los jugadores en selección como rivales deportivos que más le complicaron? Bueno, yo tengo una anécdota muy simpática con el muy buen amigo de hoy, Javier Aguirre, ¿no? Bravo. Hay que revisar ese partido, 100,000 espectadores. Chivas América en el Azteca, 1987-88. Sí. Javier Aguirre lo expulsaron después de que me mete un puñetazo por la espalda cuando yo iba a ejecutar una falta lateral.
hacia el norte, si mal no recuerdo, y él fue y saludó a los árbitros porque sabía que se iba. Pero esa fue la revancha de él después que yo lo había reventado de un codazo, lo bañé en sangre, y esa fue. Javier Aguirre dice que el más, disculpando la palabra, el más canijo ha sido yo de lo que les ha tocado marcar, y yo digo que él ha sido, mira, esta anécdota es tan simpática que a Javier y a Mendizábal me meten una patada y yo le digo, pues jueguen, qué cabrón, juega, me dijeron, bueno, yo Wendy? no sé dejar. ¿Quién el Wendy? Claro, Wendy Mendizábal. Un saludo a mi Wendy. Al buen Wendy, a Javier, no, me metí un par de patadas en ese clásico y yo aguanté, pero después vino la mía y después vino la de Javier, y bueno, eso queda como anécdota. Después nos enfrentamos en Tecos, igual de espaldas va y yo le digo, otra vez nos vamos a agarrar, disculpando la palabra, otra vez a putazos, y Javier me responde de manera muy simpática, es cabrón, no hay cómo pararte, cabrón, me dijo, así. Esas son las cosas lindas que pasan en el fútbol. Hoy tenemos una linda amistad, ¿no? ¿Alguien más que le haya tocado una anécdota interesante, un marcador? Porque era difícil marcar a Uribe, calentaba, que les hiciera la elástica, equipara el balón y el cambio de ritmo, de dirección, se enojan. Pero Jesús, yo te puedo decir así específicamente, recordar a alguien, yo te diría que recuerdo a todos, pero también sé que todos me recuerdan porque todos se llevaron mi huella también. Oiga, profesor, y a nivel internacional, la marca que más le costó y que dijo, qué gusto haber enfrentado a estos marcadores a nivel de los mundiales, Copa América, eliminatorias. Bueno, a mundiales, Gentile, Colovati, ¿no? Aquella época del 82, ¿no? Muy Hugo de León en Uruguay, Maturana, Reyes, Aquino, en la época Sarmiento, en época de selección. O sea, las patadas que a uno le han metido, he recibido mucho, pero ellos también saben que uno ha sabido dar. No, el profesor no se dejaba. El habilidoso, cuando recibe y se asusta, no crece. No. El habilidoso, cuando recibe, claro, cuando recibe y te hace fuerte, ese es el que avanza. Profe, los porteros a los que más gusto al mayor gusto le dio meter gol, porterazo, y los mejores goles en manufactura, que alguno que se acuerde. El mejor al portero, 1, 2, 3, que diga, ¿qué me gustó meterles gol, porterazos en Italia, en Perú, en Colombia, en México, a nivel selección? Uno, Rodríguez de Uruguay, cuando venían de ser campeones de la Copa de Oro. Rodríguez. Un saludo que lo vamos a tener en el programa. Cuando ganamos 2-1. Arquerazos que no le pude hacer gol, pero él salvó 2 que dice que son las mejores tapadas de su vida, a Ubaldo Matilde Filiol. Portero. Con quien tenemos una linda relación y nos hemos conectado últimamente. Y bueno, compañeros con quien nos hemos agarrado, hemos estado con Checho Batista en Argentina, campeón del mundo. Saludos también a Chicho Batista, nos va a ver. Que nos expulsaron y hemos estado retroalimentándonos con nuestras etapas, nuestras experiencias maravillosas. Hay que agradecer al fútbol por esas lindas amistades que nos ha permitido ganar en este deporte maravilloso, ¿no? Platicando un día en un cumpleaños con el profe Enrique Mesa, que usted lo conoce, debe ser su amigo, un tipo... Señor de señores. Un abrazo para Enrique Mesa, señor de señor. Me decía sobre Mesa que había varios jugadores que tácticamente eran muy respetuosos, eran muy virtuosos, y uno de ellos era Jorge Correa, el famoso Alacrán, un contención extraordinario. Profesor, usted en todas estas etapas que ha vivido y que va a seguir viviendo como técnico exitoso, ¿quiénes son los jugadores que tácticamente seguían al pie de la letra sus indicaciones? Que decía, tácticamente este tipo a lo mejor no es un virtuoso, pero qué bárbaro. José Millón en San Martín, uno de ellos. A Montaño y Marinelli en el 2014 en el club me dijeron que no podían jugar juntos los dos porque ambos no marcaban, y yo hice que jugaran juntos y no tuvieron necesidad de marcar porque siempre teníamos más tiempo la pelota. Fue el equipo que mejor fútbol jugó el 2014, que lo sacamos del descenso y que disputó el título. ¿En cuántos meses de trabajo? En 6 meses de trabajo. O sea, soy consecuente cuando digo que al talento nunca se renuncia. Se busca, se analiza, se resuelve compactando lo que más talento tiene. Eso es lo que es la forma como veo, como lo siento, y bueno,
ellos hacían un trabajo táctico importante en ese 4-4-2, 2 generadores de fútbol por derecha y por izquierda, 2 hombres en punta, 53 goles entre esos 2 atacantes, uno Perea, el otro Silva, uruguayo, y ese equipo disputó un título que nos lo ganaron por penales desafortunadamente, pero bueno, ese es el fútbol al que uno siempre ha apostado, ¿no? Qué maravilla, la verdad que no fue la primera vez, es un propedéutico, la verdad que es increíble tener gente tan preparada, aparte de los logros que tiene, profesor. Le reitero y le confieso, es difícil decirlo, he sido de mis grandes ídolos, me acuerdo, le reitero, su llegada me emocionó muchísimo, el estilo de juego, la calidad, la clase, y hoy lo respeto más. De verdad que aparte combinarlo con un gran ser humano, como los que han venido pasando aquí, 200 ejemplos de América y Europa de altísimo nivel, cómo se aprende, y son los ejemplos que deben de seguirse, profesor Julio César Uribe. Qué maravilla que pronto sea entrenador de la selección o de equipos que se merece. Quiero preguntarle, hace muy poco se dijo, entre Juan Reynoso, un saludo para Juan, y Julio César Uribe, ¿qué se siente siempre que aparezca el nombre de Julio César Uribe cuando viene un nuevo técnico para la selección de Perú? Bueno, gratitud, satisfacción porque siempre se te considera y eso es importante, pero cuando uno no es elegido no es para renegar ni mucho menos como mucha gente lo interpreta, es para desearle suerte al que le toca esa oportunidad y apoyarlo porque es peruano y tiene el mismo sentimiento que tú, darle lo mejor a tu país que ha sido generoso con él también. Entonces eso es interpretación de una persona que ante el elogio no se ha envanecido y ante la crítica no se ha debilitado. Seguimos aprendiendo, por eso el aprendizaje es una constante en todo el proceso de vida y no hay que renunciar a ello. A partir de ahora, mi querido Jesús, ya yo mañana estoy pensando ser mejor que hoy. Se nota la manera de pensar, de manera de expresar maravillosa, profesor. Ha sido muy agradable tenerlo. Imagínense, por ejemplo, esa seguidilla. Venancio Ramos, jugador de selección de Uruguay, acaba de estar con nosotros. Roger Flores de Costa Rica de 90. Denis Caniza, 4 veces mundialista por Perú. Luis el Choncho Herrera, doble mundialista, amigo de usted. El zurdo López, que ganó 4 Libertadores de jugador y luego de técnico en América, 2 títulos. Alberto Gómez, 3 títulos con Cruz Azul, 26 años dirigiendo las básicas, las inferiores de Rosario Central. Hoy Julio César Uribe, viene Julio César Romero Romerito, viene Jorge Walter Vargas de Uruguay, viene Fernando Alves, Jafet Soto, Carlos Muñoz de España, o sea, puro Claudio Jara de Costa Rica. Ejemplos de vida, Ramosito Morales, vienen ejemplos de vida y a mí en lo personal esto me llena. Por eso esto hay que plasmarlo como lo estamos haciendo sobre más de 200 figuras, la idea es seguir y que después podamos hacer alguna gala donde 25 figuras vengan en cada estado, es la idea que se tiene y que se genere una cooperativa de servicios para los jugadores que están complicados en su vida. Profesor, nos falta verte ser más humano, ¿no? Por ejemplo, ver que hay jugadores que fueron estelares, incluso hasta románticos, que no quisieron salir del equipo, a pesar de ganar por el tránsito de un equipo a otro, a pesar de que podían ganar mejores sueldos, pero luego no hay afición romántica y no hay directivos románticos. ¿Qué pasa? No, ese tema que has tocado, mi estimado Jesús, lo subrayo, te felicito y me pongo de pie en todo lo que podamos ser útiles para ese propósito. Cuenta conmigo donde quiera que me encuentre, me emociona, esa es la parte más sensible que pocos conocen, pero a mí me encanta ayudar a quienes están en momentos de dificultad porque uno no sabe cuándo lo va a estar, a pesar de que puedes estar preparado o no. El ser solidario es una de las grandes fortalezas de un buen ser humano. El que no tiene ese aspecto de solidaridad incorporado en su ADN no es un tipo para trabajar en equipo, eso está clarísimo. Así que estamos para servir y ojalá que tu mensaje sea bien interpretado por la gente, las autoridades encargadas de ayudar a quienes más lo necesitan en este momento. Y la gente de fútbol, por ejemplo, Aurelio Martínez, varios jugadores que fueron muy importantes en el fútbol, pero aparte son de alguna manera empresarios. Con los empresarios, es decir, ahí está, viene Julio César Uribe, aquí está la camisa de Julio César, hay una subasta, empiezan tanto, se dona, y ya con 5 o 6 galas, échenlo a andar. Los mismos jugadores, los mismos futbolistas, los que vean que tienen visión empresarial, hagan toda esta estructura, que no se meta nadie que no sea deportista de los que generó las grandes historias de selección y de equipo, y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, pues se lo van a pelear, que esté en Ciudad de México, que esté en la gala de Guadalajara. Profesor, es muy querido y es muy admirado. Oiga, profesor, usted es muy humilde, pero quiero que se sincere aquí, nada de falsa humildad. ¿Qué siente hoy? Que jugadores en su momento como Ronaldinho y algunos otros, esa elástica, famosa elástica que Julio César decía que maravillaba, que decía qué técnica, la trae pegada con un chicle o pegamento, ¿cómo le hace?
que estos jugadores ahora la hagan como una de sus cuestiones virtuosas. ¿Qué se siente al tiempo, profesor? Dígamelo. Bueno, orgullo que esa jugada en su momento te haya identificado y que hoy eso haya quedado en la historia y forme parte de un futuro también, porque sí está tratando de ejecutarse con mayor continuidad. Pero al final, si hay algo que te permite sentirte afortunado, es el respeto y el reconocimiento de la gente, del fútbol y de la sociedad propiamente dicha. Hoy, en un programa en la mañana, con tantos elogios, lo primero que le dije, gracias por permitirme sentirme afortunado. Su respeto y su reconocimiento para mí es mi verdadera fortuna. No son temas materiales, son temas espirituales. Y la gente, el mundo vive confundida, atrapada en lo material, desentendiéndose lo espiritual, que es el común denominador de las personas que hacen historia. Qué maravilla, la verdad que me da mucho gusto. Quisiera no terminar uno de estos tipos de conferencias. Va a haber un evento donde varios exfutbolistas que trabajamos en equipo, que hacemos en equipo, va a tener 5 mundialistas platicando del tema, con gente de medios a nivel Latinoamérica. Lo vamos a invitar al profesor, y la verdad que nos dio es pura gente valiosísima. Profesor Julio César Uribe, voy a despedirme de él y voy a estar un par de minutos fuera del aire con él. Profesor Julio César Uribe Flores, un saludo a toda la afición peruana, pero la afición mexicana, todas las aficiones lo quieren. En México lo quiere la gente de América. Yo sé que hay muchas aficiones, pero la gente de América lo recuerda con mucho cariño y con mucho respeto, que nunca entendió esa salida. Un saludo. Sí, yo también a ellos. Gracias por ese respeto, por ese reconocimiento. Las diferencias en el tiempo no necesariamente tienen que condenar enemistades. Las diferencias te enseñan a ser mejor si eres inteligente para resolver ese tiempo. El tiempo ya quedó atrás. No hay que quedarse atrapado en el pasado, siempre hacia adelante. Profesor, podemos escribir un libro de todo y no va a ocupar quién lo trabaje, sino que usted mismo con la inteligencia, con la humildad, con el manejo del lenguaje. Me encantó y yo creo que valdría la pena hacer un manejo autobiográfico porque es una historia muy bonita de vida que sigue y sigue. Pero, por ejemplo, si hace un parón como jugador y unas etapas de su vida como entrenador, valen mucho la pena porque es un tipo que maneja excelentemente la filosofía, profesor. Gracias, mi querido Jesús. Estamos para servir, como dice la Madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir no sirve para vivir. Así que tenemos las cosas, creo que alineadas, y Dios nos privilegia. Aún hay que recordarle a la gente de todos los países del mundo que nosotros somos sobrevivientes de una pandemia que ha sido una de las más duras de toda la historia. Sí. Entonces, en ese famoso aprendizaje, el que no reflexiona para tratar de ser mejor y disfrutar lo que tiene como privilegio de vida, mamita, no aprendió nada. Entonces, es momento de cambiar. Como dicen en inglés, time to change. Time to change. Profesor, quiero cerrar y me emocionó, te comento, tengo mi hijo el mayor, tiene 28 años, Jesús. Es un muchacho que a los 19 años simultáneamente empezó el doctorado en investigación médica en la UNAM, se fue a Alemania, se tituló del doctorado a los 24 años de edad, ahorita está haciendo su segundo doctorado en Alemania y vino cuando estaba todo este tema de la pandemia. Un saludo, Jesús, hasta Mainz, y trabajó el tema de los medicamentos y con el mismo amor decía, a mí no me importa el dinero, a mí no me importa salvar la vida. Si hoy, profesor, no entendemos lo que vivimos, si no somos más humanos, ya nunca entendimos, ¿eh? Oh, totalmente de acuerdo y felicitaciones por esa brillante formación que le ha dado tu hijo, que tiene interpretada la vida a la altura de lo que le han dado a ustedes los padres. Los padres somos fundamentales en la formación de los hijos y somos felices cuando ellos son felices. Y quiero que lo conozca. Quiero que lo conozca, lo hagamos luego un Zoom, que lo conozca Jesús, porque son dos hombres muy brillantes en su etapa. Ahorita Jesús está, le digo, 28 años haciendo segundo postdoctorado en Mainz, estuvo en Múnich, en la Universidad de Bonn, en la UNAM, y con la carrera de Uribe serían dos paralelismos y sobre todo dos personas muy humanas. Pues bueno, reitero, despido el programa, estoy 2 minutos fuera del aire con el profesor Julio César Uribe Flores, extraordinario jugador, innovador, ese tema de la elástica, mundialista en España 82 por Perú, multicampeón como jugador, una clase enorme, un técnico ganador con una vocación ofensiva obviamente equilibrada, que pronto lo vamos a ver a nivel selección o a nivel club, y un hombre extraordinario, de verdad que me da muchísimo gusto, y reitero ese saludo de mi querido Chonto Herrera, y un par de saludos, profesor, que le mando un saludo al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos, una extraordinaria universidad, mi gran amigo José Félix Palomino Manchego, y a Gerardo Etó, que era magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, dos de mis grandes amigos, Gerardo Etó y José Félix, por favor, profesor, que son hinchas de usted. Oh, muchísimas gracias, le haré presente, un gran abrazo y muy agradecido la oportunidad, Jesús.
Gracias, despedimos al profesor Julio César Uribe Flores, nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias.